Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y oré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Bueno, como dije, este libro de Nehemías se encuentra en el Antiguo Testamento. Fue escrito en el año 445 antes de Jesucristo. No, pero para poder entrar en contexto a la historia de este libro, he hecho una línea de tiempo más o menos comenzando desde la división de Israel luego de la muerte de Salomón. Y empezamos con esto. Salomón fue el rey de Israel un tiempo. Salomón es conocido por ser el hijo de David, el rey David, y este fue el heredero de su trono, ¿cierto? Y luego de la muerte de Salomón, el reino de Israel se divide en dos reinos. El reino del sur y el reino del norte. El reino del sur se quedó con el nombre de Judá, que venía a ser Judá, la tribu de Judá, juntamente con la tribu de Benjamín. El reino del norte, que fue la tribu de Israel, se quedó con el nombre con el reino de Israel, venían a ser las 10 tribus restantes. Como podemos recordar en el Génesis, Dios, por medio de Abraham, luego Isaac, luego Jacob, que luego se llama Israel, nacen todas las tribus, que eran las 12 tribus de Israel. Y de los hijos de Israel justamente nace cada tribu, las 12 tribus. Volviendo a lo que estamos hablando en estos momentos, se dividen en dos reinos. Judá y Benjamín se llama Judá, y las 10 restantes, por decir Dan, Simeón, etcétera, eran las tribus del norte, que se quedó con el nombre de Israel. Todo bien hasta ahora, pero las tribus de ambos reinos, tanto Judá como Israel, empezaron a corromperse, empezaron a llevarse por la idolatría, por la corrupción. Los gobernantes estaban totalmente corruptos, los dirigentes eran corruptos. Era una situación bastante crítica, lo cual a Jehová para nada le agradaba. Como podemos recordar en el Antiguo Testamento, en Génesis o en el Éxodo, Levítico, vemos que los israelíes siempre han sido personas que eran muy rebeldes contra Dios. Eran personas que a pesar que Dios siempre estaba fielmente con ellos, se rebelaban y no le hacían caso a Dios. Inclusive, si podemos recordar en los 10 mandamientos, vemos que empiezan a adorar un becerro de oro, ¿cierto? Es decir, se iban por dioses ajenos, por dioses humanos, y siempre se rebelaban contra Dios. Igual pasó en esto cuando se dividieron los dos reinos, tanto Judá como Israel, empezaron a corromperse de esa forma. Entonces, Dios, en este conflicto de ambos pueblos, se molesta y a su ira contra ellos y declara un juicio inminente, un juicio que de todas maneras iba a pasar, un juicio que iba a pasar de todas formas, tanto contra Israel y contra Judá. Entonces, fiel a esta promesa, Dios hizo el juicio contra ambas naciones y utiliza un pueblo que se llama Siria, que su capital es Nínive, que hemos estado viendo en las enseñanzas de Jonás en las mañanas, que era un pueblo bastante pagano, era un pueblo que odiaba realmente al pueblo de Israel. Se sabe que estas personas los despellejaban vivos y los arrastraban por toda la tierra. Eran personas realmente malvadas. Sin embargo, Dios utiliza este pueblo para poder hacer que invadan a Israel. Y de esta forma, más o menos en el año 722 a.C., los asirios invaden Israel y lo dispersan por todo el mundo conocido de ese entonces. Los invaden, lo destruyen y los dispersan por todo el mundo. Estos asirios también quisieron entrar a Judá, pero sin embargo Dios no se lo permitió. Eso lo podemos ver en Isaías 37, si no me equivoco. Y la invasión de Israel lo podemos ver en Segunda de Reyes 17. Referencias proféticas de la invasión de Israel lo podemos ver en el libro de Amós y también lo podemos ver en el libro de Oseas. Y luego, Judá más o menos aguanta, por así decirlo, la invasión, el juicio de Dios por 137 años más o menos. Pero sin embargo Dios había hecho la promesa, había dicho que iba a haber un juicio, había dicho que iba a disciplinar a su pueblo de todas maneras. Y en este caso utiliza a los babilonios. Como podemos recordar, Babilonia, por ejemplo en el libro de Daniel, vemos que invaden
y llevan en cautiverio a los judíos de Judá en Jerusalén hacia Babilonia. Y este cautiverio se dividió en tres partes, en tres fases. La primera fue en el año 600 antes de Cristo, 605 antes de Cristo, y lo que podemos rescatar de esa primera deportación de los judíos hacia Babilonia, ¿a quién podemos rescatar? A Daniel, Sadrach y Abednego, en el libro de Daniel. Podemos recordar que Daniel fue llevado por cautiverio a Babilonia, como eran unos niños prodigios de ese entonces, y los iban a utilizar para servir al rey Nabucodonosor en el futuro, y los iban a preparar en todos sentidos, lo podemos ver en todo el libro de Daniel. Luego, la segunda fase, en el año 597 antes de Cristo, podemos destacar a Ezequiel. Ezequiel fue parte de la segunda oleada de deportación, de cautiverio a Babilonia de los judíos. Luego, y la tercera fase, en el año 586, acá sucede un evento grandioso, pero no muy bueno para Jerusalén. Se destruye por completo el templo de Jerusalén. El grandioso templo de Salomón en Jerusalén es destruido por completo, tanto con Jerusalén. Y estas profecías lo podemos ver en Jeremías 25. En Daniel 9 también lo podemos ver, que justamente Daniel utiliza la profecía de Jeremías, se da cuenta que va a pasar eso, hace los cálculos del tiempo, y Daniel se da cuenta que esto va a suceder contra la nación de Judá. Y les avisa y empieza a orar y le empieza a pedir perdón por su propio pueblo. Pasando todo esto, los judíos empiezan a establecerse ya en Babilonia, ¿no? Empiezan a hacer sus hogares, empiezan a trabajar en Babilonia, empiezan a hacer su vida en Babilonia, por así decirlo, empiezan a establecerse ahí y dejan de lado la promesa que Dios le había dado a Abraham, Isaac y Jacob, que era que las personas de Israel, los israelitas, iban a vivir en la tierra prometida siempre, y que Dios siempre iba a estar con ellos en todo momento. Entonces, ellos se establecen ahí y dejan de lado por completo lo que es la promesa que Dios, que es la promesa que conocemos en Génesis, en todos esos libros del Antiguo Testamento. Dado todo esto, durante la cautividad de los judíos, que formó parte durante más o menos 70 años, que Dios castiga a su pueblo por 70 años de cautividad de los judíos, el liderazgo del imperio mundial cambió de las manos de los babilonios a los persas. Como podemos recordar en el libro de Daniel, más o menos en el Daniel capítulo 5, los medos persas, Ciro, Darío, invaden Babilonia, matan al rey y se hacen cargo ya de todo el mundo del Medio Oriente en ese entonces. El mundo conocido de ese entonces se hacen cargo los persas. No, más o menos ahí Daniel fue donde recibió la mayor parte de su revelación profética, como podemos recordar en el Daniel capítulo 6 y capítulo 9. Dicho todo esto, ahora tenemos que hacer mención al libro de Esdras, porque desde que se decretó el decreto de Ciro, un rey persa, como hemos dicho hace un momento, empiezan a regresar los israelitas a su pueblo natal. A pesar que solamente fue un 2%, de todos los millones que habían ahí, solamente un 2% decidió regresarse al pueblo de Israel a partir del decreto de Ciro, ¿no? Luego de los 70 años de cautividad. Y es acá donde tenemos que mencionar el libro de Esdras, porque es acá donde se relata todo eso. Esta restauración también se hizo parte en tres fases. Así como la cautividad fue en tres fases, este regreso del pueblo de Israel también fue en tres fases. La primera fase fue en el año 538 a.C., que fue dirigida por Zorobabel en el libro de Esdras, y lo podemos ver en el capítulo 1 de Esdras hasta el capítulo 6. Luego, más o menos acá, podemos ver el libro de Esther también está entre este tiempo, que podemos ver un vistazo a los judíos que se quedaron en Persia y donde Amán intentó eliminar a la raza judía, pero sin embargo no pudo. Como sabemos, Dios siempre está con su pueblo. Luego vemos la segunda fase del regreso, que es guiada por el mismo Esdras, del libro de Esdras, que está a partir del capítulo 7 hasta el capítulo 10 de Esdras. Y la tercera fase, en el año 445 a.C., ahí justamente donde ya entra Nehemías. Nehemías viene a regresar con su pueblo también a Jerusalén para reedificar el muro de Jerusalén, ¿no? Entonces, todo lo que hemos visto acá, en ese entonces, en la historia de Judá, el imperio persa ya dominaba el mundo, y Artajerjes era el rey en ese entonces, cuando Nehemías está en esta historia, ¿no? Y un dato interesante, Esther fue madrastra de Artajerjes. En el capítulo 1, versículo 9, podemos ver que Esther fue madrastra de Artajerjes y posiblemente ella pudo darle una influencia a favor de los judíos.
Como sabemos, Artajerjes es un rey persa, ¿no? Entonces, los persas tenían siempre en mira a los judíos, al pueblo de Judá, porque ellos estaban gobernando el mundo en ese tiempo, a pesar que su gobierno era muy flojo contra ellos, pero sin embargo siempre lo tenían en mira en cualquier rebelión, cualquier conflicto que pudieran hacer estos. Sabían que este era el pueblo de Dios de todas formas, ¿no? Viendo todo esto, ahora sí, ¿quién es Nehemías? Nehemías, como vamos a ver en todo el capítulo 1, vamos a ver que era el copero del rey. Es decir, tenía un cargo alto, un cargo de confianza con el rey Artajerjes. Así como José, Esther y Daniel habían tenido un cargo de confianza, como hemos visto en las historias de Daniel o José, igualito estaba Nehemías con respecto al rey. Tenía un cargo muy bueno en Babilonia y en el palacio del rey. Nehemías va a ser un gran ejemplo de liderazgo en este libro de Nehemías y en todo el libro, es decir, va a ser un gran ejemplo de liderazgo para los líderes. Y bueno, viendo todo esto, el libro de Nehemías inicia 15 años después del libro de Esdras y casi 100 años después de los primeros cautivos regresaron a la tierra prometida y 150 años más o menos después de la destrucción de Israel. Entonces, ahora vemos que la ciudad de Israel, en el libro de Nehemías, está completamente destruida. Está destruida sus muros, están destruidas sus puertas, el pueblo judío está en totalmente desesperación, y es en este contexto histórico, en la que Israel está totalmente destruido, que vamos a leer el libro de Nehemías. Es como llegamos a Nehemías y vamos a entrar al capítulo 1. Nehemías va a ser usado para la reedificación del muro de Israel. Antes habían querido reedificarlo, pero no pudieron. Porque siempre venían personas que los asaltaban, por así decirlo, y no permitían que reedifiquen el muro. Y ahora sí, de esta forma, vamos a pasar a Nehemías capítulo 1, versículo 1. El contexto histórico de Israel está destruido. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Vemos acá que Nehemías está viviendo en Susa en estos momentos. Como podemos ver, Susa era la capital de Persia, y era la ciudadela de Persia. Vemos que Nehemías está viviendo en el palacio del rey. Es decir, Nehemías, como hemos visto en la traducción, tenía un buen cargo, tenía una vida cómoda, posiblemente era un buen trabajo, tenía buena economía, posiblemente tenía bastante dinero. Era una persona que no se podía preocupar nada por las cosas materiales, por así decirlo. Era una persona que ni siquiera tenía que estar interesado por Jerusalén. Pero vemos luego que dice, les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad por Jerusalén. Vemos que Nehemías, a pesar que está viviendo en Susa, vemos que está preocupado por su pueblo. Nehemías no conoce Jerusalén, ni siquiera había estado ahí porque él había nacido en la cautividad. Entonces vemos que, de todas formas, él está preocupado por su pueblo, por el pueblo de Dios, por el pueblo de sus hermanos judíos. Vemos que el corazón de Nehemías está en Jerusalén, su interés está en Jerusalén a pesar que él vivía en Susa. Esta ciudad de Jerusalén estaba a 1267 kilómetros más o menos de donde él vivía, ¿no? Entonces nosotros podíamos pensar que Nehemías podría estar interesado en cosas más importantes, por así decirlo, en cosas que tenían que ver con su trabajo, con el rey, con su vida cotidiana en todos los días en Babilonia. Y entonces vemos que, sin embargo, él está interesado por Jerusalén, él está interesado por el pueblo de Dios. Si vemos en el Salmo 137, versículos 5 al 6, podemos ver que Nehemías tal vez tenga en el corazón este salmo, que dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierde mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Entonces vemos que si Jerusalén era especial para Dios, también lo era para Nehemías. Y esto como aplicación de nuestra vida nos debemos preguntar, ¿dónde estamos nosotros? A pesar que estamos en el mundo, ¿realmente estamos en el mundo o estamos en las cosas de Dios? Así como Nehemías estaba en Susa, pero su corazón estaba en Jerusalén, nosotros nos vamos a preguntar realmente eso. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En Susa o en Jerusalén? ¿Estamos con Cristo o estamos en el mundo? Un ejemplo que vi cuando estaba en el discipulado con mi hermano los miércoles, era que, si no me equivoco, Melanie fue la que dijo que nosotros, nuestro trabajo, nuestros estudios, cualquier cosa que hagamos, lo tenemos que hacer todo dedicado para la gloria de Dios.
nuestra mira cuando estamos trabajando, cuando estamos estudiando en todo momento, tiene que ser hacia Cristo. Todo tiene que ser para glorificar a Cristo. Es más, nosotros fuimos creados para glorificar a Cristo. Lo demás ya es consecuente. Nosotros simplemente fuimos creados para servirle a Él, para adorarle. Las obras Él nos las da a nosotros. Nosotros tenemos que estar, a pesar que estamos en el mundo trabajando, estudiando, haciendo cualquier cosa fuera de las actividades eclesiásticas, nosotros tenemos que tener toda nuestra mira en Cristo, ¿no? Vamos a seguir leyendo el versículo 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas en fuego. Nehemías le preguntó a estos judíos, tanto como su hermano, por el pueblo de Jerusalén y por las personas, por los cautivos que habían regresado a su pueblo. Entonces, ellos le responden lo que está sucediendo en ese momento con estas personas y con Jerusalén. Entonces vemos que las noticias que recibe Nehemías no son para nada buenas, ¿no? Es como si nosotros vamos al doctor y le queremos preguntar al doctor, ¿cómo es que está nuestra salud? Y nosotros generalmente, ¿qué vamos a querer esperar, qué vamos a esperar que nos responda? Que estamos bien. Nadie, al menos que seas masoquista, no creo que quieras que estés mal, ¿no? Y bueno, y eso es lo que nosotros esperamos, que nos diga que está bien. Y eso es lo que yo pienso que Nehemías estaba esperando que le respondieran a estas personas. A pesar que sabía que estaban en mal estado el pueblo de Jerusalén, él de alguna forma posiblemente quería que le respondieran, no, ya están mejorando, están progresando en ese sentido. Pero le responden, desde el comienzo, dicen el remanente. El remanente significa que son un poco de personas, nada más. Como dije en el principio, en el versículo 1, vemos que solamente 50.000 personas, un 2% de las personas de Israel regresaron, solamente el 2%. Desde ahí ya le está dando malas noticias. Y luego dice, el muro de Jerusalén está derribado, sus puertas están quemadas en fuego, estas personas estaban en gran mal y afrenta. Entonces, todas las noticias que recibió fueron malas. Y vemos también que el mal estado del pueblo también está conectado con el mal estado de las personas de Jerusalén. Están íntimamente conectados. ¿Y por qué es esto? En el mundo antiguo, cuando una ciudad no tenía muros, era una ciudad totalmente vulnerable. Era una ciudad que no tenía esperanzas, por así decirlo, porque estaban dispuestos a cualquier cosa que podría pasar. Cualquier persona podría entrar, ¿no? Una ciudad sin muros era una ciudad estancada. Si había algo de valor, podía ser robado fácilmente. Podrían entrar ladrones y robarse todo. Nunca se sabía cuándo podían ser atacados, ¿no? Sabemos que cuántas personas han querido atacar Judá en ese entonces. Los asirios habían querido atacar a Judá, sin embargo no pudieron, pero ellos estaban en constante aflicción porque posiblemente podían ser atacados por cualquier pueblo, ¿no? Y los hombres también vivían en total paranoia, porque no sabían cuándo sus hijos podían ser secuestrados, no podían saber cuándo sus mujeres podrían ser violadas en todo ese sentido. Realmente estaban pasando un mal momento. Y el templo, a pesar que podría ser reconstruido, no podía ser embellecido, porque las personas venían a robar las cosas de oro, de plata, de bronce del pueblo. Seguimos leyendo en Nehemías, versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté y oré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Vemos acá que Nehemías se sentó y lloró. Es decir, Nehemías sintió gran tristeza cuando vio estas cosas que estaban pasando con su pueblo y con Jerusalén, con las personas de su pueblo y Jerusalén. Vemos que no aguantó más y posiblemente le temblaron las piernas y se sentó y se empezó a llorar, sintió gran tristeza. Como cualquier persona, como cualquiera de nosotros, ¿cierto? Cuando nos dicen una cosa, una mala noticia, generalmente nos entristece. Acá vemos que Nehemías realmente amaba a su pueblo y por eso es que sintió gran tristeza. Sus emociones humanas le empezaron a jugar una mala pasada, por así decirlo. Entonces se sentó y lloró, empezó a llorar, realmente se sentía mal Nehemías. Pero lo bonito, que luego que dice que hizo duelo por algunos días, sigue algo más bonito. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos, ¿no? Vemos que a pesar que la reacción de Nehemías, que sintió tristeza, fue más allá de eso, fue más allá de una emoción inmediata, sino que empezó a ayunar y orar al Dios de los cielos. Dejó de lado su tristeza, dejó de lado lo que estaba pasando en ese momento, el gran dolor que sentía, y empezó a refugiarse ante Dios. Entonces, ¿qué podemos ver de Nehemías acá? ¿Qué podemos destacar de Nehemías? Que Nehemías era un hombre de oración, ¿no?
Y sabemos que la oración es esencial para cualquier cosa que estemos pasando en todo momento. Vamos a ver que desde este versículo, del versículo 5, va a ser toda una oración al Dios de los cielos, ¿no? Otra cosa, Nehemías posiblemente haya orado, sabemos que era un hombre de oración, vamos a ver en los capítulos más adelante que era una persona que oraba, y posiblemente haya orado por 4 meses, a pesar que este proyecto, la reedificación del muro, era solamente de 52 días. ¿No? Entonces tuvo, ese proyecto fue solamente 52 días y tuvo un fundamento de 4 meses de oración. Y así podemos ver qué importante es la oración. Para aplicación de nuestras vidas, nosotros no debemos dejarnos llevar por nuestras emociones y simplemente quedarnos en llorar, en quejarnos o esperar que alguien venga a solucionar nuestras cosas, ¿no? Nosotros tenemos que refugiarnos en Dios. Todo lo que hagamos tenemos que refugiarnos en Dios, ¿no? Un versículo muy conocido que todos conocen, Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todo nuestro dolor, todas nuestras aflicciones, todas nuestras quejas, nuestras angustias, debemos dejarlo a Dios. Nehemías sabía que Dios lo estaba llamando de alguna forma a reedificar el muro. Él estaba sintiendo ese llamado. Entonces se está refugiando en Dios porque él de repente no sentía la fuerza de poder hacerlo, ¿no? Otro versículo, Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, y correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que refugiarnos en Dios, y no nos cansaremos, porque Él siempre va a estar con nosotros, ¿no? Otra cosa interesante que vemos acá, es que dice, ayuné y oré. A mí me gusta un ejemplo, no recuerdo bien el versículo en Marcos, es que vienen los discípulos hacia Jesús, y estaban queriendo expulsar demonios a una persona, pero sin embargo no pudieron. Y les preguntan a Jesús, ¿por qué es que no podemos expulsarlo? Hemos tratado de expulsarle los demonios, pero no hemos podido. Y Jesús lo que responde, este género, es decir, este tipo de demonio, solamente puede ser expulsado con bastante ayuno y bastante oración. ¿Y qué es lo que está diciendo acá Jesús? Que para tener gran fuerza espiritual, para tener un gran espíritu, para tener fuerzas espirituales, tenemos que hacer ayuno y oración para poder fortalecer nuestro espíritu, ¿no? Entonces tenemos que tomar de ejemplo a Nehemías en este sentido, así como Nehemías al comienzo se puso sentimental y oró con sus fuerzas humanas, después tuvo que recurrir al mismo Dios de los cielos, a Jesucristo que murió por nosotros. Seguimos leyendo en Nehemías capítulo 1, versículo 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Acá lo primero que podemos ver a Nehemías es que está demostrando humildad, ¿no? Desde el momento que empieza su oración, porque acá en el versículo 4 podemos ver que dijo que oró y ayunó, pero sin embargo en el versículo 5 ya estamos viendo la oración de Nehemías. Y vemos que Nehemías está reconociendo desde el principio de su oración quién es el Dios de los cielos. Quien está reconociendo la justicia de Dios, porque dice Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto, es decir, que cumple sus promesas, y la misericordia a los que le aman, ¿no? Vemos que está reconociendo a Dios de los cielos, está reconociendo su justicia, porque está diciendo, Padre, tú cumples las promesas, me estoy aferrando a ti, yo dependo completamente de ti. Y luego dice, esté ahora atento tu oído, y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Es decir, Nehemías está dependiendo totalmente de Dios. Está diciendo, Padre, yo solamente dependo de ti. Te pido, Padre, que me escuches, que esté atento ahora a tu oído, porque solamente tú puedes hacer lo que quieres que yo haga. Tú solamente me puedes dirigir, solamente dependo de ti, solamente me queda aferrarme a ti. Eso es lo que está diciendo Nehemías. Entonces la humildad también comprende la completa dependencia de Dios, ¿no? Ahora, para aplicación, nuestras oraciones, no lo digo como una regla, pero siempre pienso que debemos reconocer al Dios de los cielos. Siempre debemos reconocer su grandeza. Siempre en nuestras oraciones debemos alabar a Dios de alguna forma. Decirle, Padre, tú eres misericordioso, tú eres grande, tú eres temible. No hay nadie más grande que tú en toda la tierra, en los cielos.
Un ejemplo que dio el mismo Jesús, ¿cuál fue? El Padre Nuestro, ¿cierto? ¿Y cómo comienza? Padre nuestro, que estés en los cielos, santificado sea tu nombre. Vemos ahí que el mismo Jesús está alabando a Dios antes de conversar sus oraciones. Ahora no digo que nosotros tenemos que hacer eso siempre, pero yo pienso que sí es bueno que en nuestras oraciones reconozcamos a quién estamos orando. No estamos orando a un ser humano, estamos orando al Dios de los cielos, como dice acá Nehemías. Y es bueno que en nuestras oraciones hagamos eso. Seguimos leyendo en Nehemías el versículo 6. Esté ahora atento a tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Vemos que Nehemías se está identificando con el pecado de su pueblo. ¿Qué es lo que dice Nehemías? Confieso los pecados que hemos cometido contra ti, cometido contra ti. No está diciendo, Padre, perdona a mi pueblo porque ha pecado. No, está diciendo, Padre, perdona a nosotros, perdónanos, porque nosotros hemos pecado contra ti. Te pido perdón. Se está identificando con su pueblo, está pidiendo perdón juntamente con su pueblo. Nehemías nuevamente está demostrando humildad y confiesa los pecados abiertamente sin excusarlos. Si se dan cuenta, él empieza a explicar cuáles son los pecados que ha cometido Israel, ¿no? Entonces, dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y nos hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Nehemías explica el pecado, lo confiesa y no solo pide perdón por sus pecados, como dije en su momento, sino que los confiesa abiertamente ante Dios, ¿no? Y también Nehemías está demostrando arrepentimiento. Entonces nosotros debemos confesar abiertamente nuestros pecados. Está bien que en nuestras oraciones nosotros reconozcamos que somos una masa de pecado, como dijo David. Está bien que reconozcamos que nuestra naturaleza es pecadora, que siempre pecamos, que tenemos muchos pecados que tal vez nosotros nos acordamos que pecamos. Está bien decir, Padre, perdóname por los pecados. Tal vez ni siquiera me acuerdo del pecado que he hecho, Padre, pero a ti no se te pasa nada, perdóname. Pero es bueno también decir, Padre, perdona por los pecados que, por ejemplo, Padre, he robado, Padre, he cometido adulterio. Hoy día, ayer, no sé, durante la semana he estado pecando, Padre, he visto pornografía, tantas cosas que pueden haber, que sabemos nosotros mismos. Es bueno que nosotros le expresemos eso a nuestro Padre. Nuestro Padre quiere escucharnos como Padre que es. Es como un padre, los padres deben saber, siempre quieren escuchar a sus hijos a pesar que ya saben lo que han hecho durante el día, ¿es cierto? Igual es Cristo Jesús con nosotros. Quiere escuchar nuestros pecados, quiere escuchar todo lo que quiere que le contemos todas nuestras vidas en todo momento. Y también quiere que nos arrepintamos, obviamente. No es que le contemos simplemente, sino que también nos arrepintamos de lo que hemos cometido. Seguimos leyendo en Nehemías 1:8 al 9. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Acá Nehemías podría parecer que le está haciendo recordar a Dios. Como sabemos, es imposible hacer recordar a Dios nada, porque a Dios no se le pasa nada. Pero aunque parezca de alguna forma algo malo que Nehemías está haciendo recordar a Dios de sus promesas, no es eso, sino que para Nehemías es un consuelo sus promesas. Es decir, se está aferrando a las promesas de Dios. Podemos recordar a David en el Salmo 119, versículo 49. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Es decir, David, tanto como Nehemías, se están esperanzando, se están aferrando a las promesas que Dios le había dado, ¿no? Están esperanzándose en lo que Dios, porque sabemos que Dios siempre está con nosotros. Entonces, Dios, tú prometiste eso, por favor, solamente me queda eso de ti. Me estoy aferrando a ti, a tus promesas. Y esto, sin duda, es bueno cuando nosotros suplicamos en la oración, suplicar las promesas de Dios, ¿no? Generalmente los humanos, los hombres nos sentimos molestos cuando dicen, mira, tú prometiste, pero Dios no es así. Dios se deleita cuando nosotros le hacemos recordar sus promesas, ¿no?
En Isaías 43 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarás, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué cito este versículo? Porque cuando nosotros nos aferramos a las promesas de Dios, sabemos que Dios va a estar con nosotros en todos momentos. Así como dice en Isaías 43, Él siempre va a estar con nosotros a pesar que caminemos en fuego o estemos por un mal camino o estemos pasando por aflicciones o dificultades. Dios siempre va a estar con nosotros. Cristo siempre va a estar con nosotros en todo momento. Y luego sigue, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Acá, tanto en el versículo 8 como en el versículo 9, Nehemías está citando dos capítulos de la Biblia, o está citando libros de la Biblia. En el primero, en el versículo 8 que ya hemos leído, cuando dice, acuérdate ahora de la palabra que dices a Moisés tu siervo, está citando a Levítico 26, que básicamente lo que dice en Levítico 26, para resumir, porque es bastante largo el capítulo, dice, Israel, si tú te portas bien, te va a ir bien. Y si te portas mal, si me desobedeces, te va a ir mal. Así de simple. Y en Deuteronomio 30, que viene a ser lo que hemos leído en el versículo 9 de Nehemías, lo que dice que si tú te arrepientes, Israel, yo mismo te voy a recoger y te voy a regresar a tu pueblo. Y te voy a perdonar. Entonces, nuevamente vuelvo a recalcar, ¿dónde estamos nosotros? Como dije en un principio, ¿estamos en Jerusalén o estamos en Susa? O podría decir, en este contexto de este versículo, ¿estamos obedeciendo a Dios o estamos en desobediencia de Cristo? ¿Estamos en desobediencia de Cristo o estamos en obediencia de Él? Realmente nosotros debemos arrepentirnos, ¿no? Nosotros tenemos que estar en obediencia. Por ejemplo, ahora que vamos a celebrar la Santa Cena, es bueno que nosotros estemos en obediencia. Hay que tener eso bien claro. Y siempre en nuestras oraciones tenemos, por eso que es bueno siempre arrepentirnos de todos nuestros pecados. No es que a Dios se le pasa un pecado de nosotros. No es que, me olvidé del pecado de Miguel o cualquier persona, ¿no? Se me ha pasado ese pecado. No, Dios sabe cualquier cosa que has hecho. Inclusive cuando nosotros estamos orando y no recordamos algún pecado, como vimos también en Levítico con Brian, que los pecados que no sabemos que hacemos, tenemos que pedirle a Dios, Padre, muéstrame en qué estoy fallando, Padre, muéstrame en qué estoy pecando y que no me doy cuenta tal vez por medio de un hermano o por medio de cualquier circunstancia. Luego en el versículo 10 sigue con lo que le está haciendo recordar Nehemías, dice, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Bueno, eso sigue hablando de eso, y algo que puedo destacar acá es que debemos orar por los que queremos, aunque Dios ya lo sepa, como hemos seguido viendo. Ahora vamos ya al último versículo, el versículo 11 del capítulo 1. Dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído, y a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tus siervos, y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía de copero de rey. Acá vemos nuevamente que Nehemías está rogando, como vimos en unos versículos hace un momento, ¿cierto? Dice lo mismo prácticamente, te ruego Jehová que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Nuevamente se está mostrando la dependencia que tiene con Dios, la dependencia que solamente puede aferrarse a Dios. Está mostrando que solamente se puede aferrar a Él nuevamente, pero sin embargo acá dice, y a la oración de tus siervos. Es decir, se está identificando ahora, así como hace un momento se identificaba en el pecado, ahora se está identificando en oración con su pueblo. No sabemos realmente si el pueblo realmente estaba orando, pero vemos que acá Nehemías se está identificando en oración con ellos. Está diciendo, Padre, estamos orando y te pido que esté atento tu oído a nosotros, a tu pueblo de Israel. Hace un momento vemos que está pidiendo por su pueblo y está diciendo, Padre, son tu pueblo, en el versículo 10. Ahora está diciendo, Padre, por favor te pido que escuches a tu pueblo. Nosotros dependemos de ti. Antes un momento dijo que él depende de él, de solamente de Dios. Ahora está diciendo, tu pueblo entero, Israel, depende completamente de ti, ¿no? Entonces vemos que nuevamente Nehemías ruega a su Dios en oración, que su oración sea escuchada. Y luego dice, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Cuando está hablando de aquel varón, está hablando del rey que hablamos en la introducción, del rey Artajerjes.
Y vemos que dice, porque yo servía de copero del rey. Algunos pueden pensar, bueno, él tiene una situación más fácil porque está en confianza con el rey, ¿no? Él era como una mano derecha del rey, era un cargo de mucha confianza, ya que el copero lo que hacía es tomar el vino por si el vino estaba envenenado y no matar al rey. Era un trabajo de confianza para el rey y un trabajo muy riesgoso también. Entonces, él podía ir donde el rey y hablarle fácilmente, ya que tenía gran confianza con él, pero no es por eso que dice, no es por las puras que dice, concede ahora un éxito a tu siervo y dale gracias adelante de aquel varón. Él también estaba preocupado porque posiblemente el rey, ¿qué podía pensar? Estas personas se quieren rebelar contra nosotros. Estas personas, los de Israel quieren formar una rebelión, quieren reedificar su muro. ¿Cuántas cosas se le puede pasar por la mente a Artajerjes? Pero fuera de todo eso, vemos, nuevamente le damos, concede ahora un éxito tu siervo y dale gracias delante de aquel varón. ¿Qué está diciendo acá Nehemías en esta oración? ¿Qué es lo que está diciendo? Prácticamente lo que está diciendo es, Señor, hágase tu voluntad. Algo que yo quiero recalcar bastante, que en una oración nosotros, y eso sí creo que es regla definitiva en una oración, es que nosotros tenemos que decir, Padre, si tú quieres hacer tal cosa, que sea tu voluntad. No puede ser nuestra voluntad, ¿no? Todo es voluntad de Dios. Un ejemplo que me gusta también, que lo vi en el discipulado de los miércoles, en Marcos 1:40, ¿podemos ir ahí un momento? Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, le tocó y le dijo, ¿qué dijo? Quiero, sé limpio. Nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Este ejemplo me gusta bastante porque acá está demostrando que todo es voluntad de Dios. El leproso le viene y le dice, Padre, si tú quieres, puedes limpiarme. Y fue la voluntad de Dios limpiarlo. Si no hubiera sido la voluntad de Dios limpiarlo, simplemente no lo limpiaba. Pero Dios, porque lo amaba, lo limpió. Y nosotros tenemos que tener en cuenta todo esto. Cuando pidamos algo a Dios, nosotros tenemos que decir, Padre, si es tu voluntad, si tú quieres que se haga, si tú quieres que se cumpla, si tú quieres darme esa cosa que estoy pidiendo, o cualquier cosa que esté pidiendo en este momento de oración, sea tu voluntad. Todo tenemos que verlo según la voluntad del Padre, según la voluntad de Cristo. Esto es un mensaje muy interesante y creo que lo tomen bastante en cuenta. Tenemos que ver que todo sea la voluntad de Dios. Cuando nosotros pidamos algo al Padre, en nuestro día a día tenemos que ver cuál es la voluntad de Dios. ¿Realmente nosotros estamos siendo guiados por la voluntad de Dios o estamos siendo guiados por nuestra propia voluntad, por lo que queremos hacer? ¿No? Por ejemplo, en Santiago 4:2 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Nosotros generalmente pedimos mal, que pedimos cosas que realmente no necesitamos, tal vez. Por ejemplo, si nosotros pedimos que un enfermo se cure, ¿por qué? Porque está enfermo realmente, ¿cierto? ¿Y por qué vamos a pedir por algo que no necesitamos? Por ejemplo, ¿es necesario que nosotros querramos un carro del año? Si, por ejemplo, yo vivo en la esquina de la iglesia y solamente mi rutina diaria es venir a la iglesia todos los días, ¿sería conveniente o sería bueno pedirle a Dios un carro del año para venir de la esquina de la iglesia hasta acá? No es cierto. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre cuál es la voluntad de Dios. Tenemos que orar por cuál es la voluntad de Dios en todo momento. Y tenemos que tener en cuenta todo eso en todo momento. Para concluir, quiero hacer unas preguntas. Como dije en un principio, en la primera aplicación, ¿estamos en Israel o estamos en Susa? ¿Estamos siguiendo la voluntad de Dios o estamos siguiendo nuestra propia voluntad? ¿Dependemos de Cristo o dependemos de las cosas del mundo? Eso. En el corazón de Nehemías estaba en Jerusalén y estaba en las cosas de Dios, ¿no? Entonces nosotros estamos en las cosas de Dios, así como estuvo Nehemías. Eso es lo que nos debemos preguntar, ¿no? Nuestras oraciones demuestran arrepentimiento y la dependencia de la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos oramos y pedimos perdón de los pecados, ¿realmente estamos demostrando arrepentimiento de las cosas que nosotros pedimos? Nos hemos preguntado eso. ¿Realmente nos arrepentimos de nuestros pecados o simplemente oramos, Padre, perdón mis pecados, gracias, chao? No, nosotros tenemos que realmente arrepentirnos por las cosas que hacemos. A Dios no se le pasa ni un pecado, como dije hace un momento, ¿no? Debemos aferrarnos a sus promesas y depender de Él. Nosotros nos aferramos a nuestras promesas cuando queremos dar un paso de fe. Les pregunto a ustedes si cuando sienten que Dios les está hablando, cuando Dios le dice,
mira, Miguel, tú tienes que hacer esto durante este tiempo. ¿Realmente estamos dependiendo de la promesa de Dios? ¿Realmente estamos dependiendo que Dios va a estar en todo momento con nosotros? ¿O simplemente estamos dependiendo de nuestros propios pensamientos y las cosas que posiblemente nos puede pasar por nuestra propia carne? ¿No? Entonces, lo que les quiero decir en esto, con todo esto, ¿realmente nosotros tenemos una vida de oración? ¿Realmente nosotros tenemos una vida de oración diaria? Yo personalmente, como testimonio propio, les digo que para mí orar es muy difícil. Para mí, comenzar a leer la palabra, comenzar a orar es muy difícil, demasiado difícil. Para mí, el comenzar a hacerlo, yo disfruto orar, disfruto leer la palabra, me gusta estudiar la palabra, pero el comenzar a leer la palabra, y estoy seguro que a muchos de ustedes les sucede lo mismo, comenzar a leer la palabra es muy difícil. Y Dios quiere una relación con nosotros cuando nosotros oramos, ¿no? Por eso es que vino Cristo, murió por nosotros, fue crucificado, murió y resucitó por nosotros para tener una relación con el Padre, ¿no? Dios quiere una relación con nosotros y es por eso bueno tener una vida de oración. Y también es bueno tener ayuno para tener una fuerza espiritual. Yo personalmente el ayuno sí es dificilísimo para mí porque implica no comer. Entonces, terminando con todo esto, nos tenemos que preguntar, ¿estamos dependiendo de Cristo o estamos dependiendo de las cosas vanas del mundo?